Hola, buen día, espero que te encuentres bien. Me presento, soy Abdiel López y bienvenido a un nuevo devocional de Buenos Días, Señor Devocionales. El día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el Salmo 119, del versículo 97 al 112. Podrá sonar un poquito largo, pero créeme, vale la pena escuchar su palabra. Y a este devocional lo he titulado Su palabra, mi tesoro. Y te voy a dar lectura de este salmo. Y dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Vemos este salmo muy conocido, bueno, el 119 es muy conocido, pero estos versículos también. Y hoy te vengo a hablar sobre la palabra de Dios, tanto literalmente como la lectura que hemos hecho, como la intención de este devocional. La palabra de Dios, las enseñanzas de Dios no solo se escuchan, se aman. Aquí vemos que el salmista que escribió este salmo con gozo lo decía: tu palabra me ha hecho más sabio, por tu palabra he tenido más entendimiento, por tu palabra he podido ser más, por tu palabra he podido tener luz, porque es lumbrera a mis pies, a mi camino. Por su palabra es que vivimos hoy. Por su palabra es que podemos estar tú y yo de pie aquí. Tan solo recordemos que por la palabra de Dios, por su voz, el mundo fue creado. Por su voz, en unos días, en unos 6 días, 7, el Señor hizo todo para hacernos después a nosotros con sus dedos, con sus manos. Vemos aquí cómo nuestro Dios es poderoso con su palabra. Y vemos que el salmista en este capítulo lo vuelve a mencionar, que es por su palabra. La palabra de Dios tenemos que guardarla en nuestro corazón, atesorarla, es nuestro tesoro, es nuestra mayor herramienta, nuestra mayor arma. Es su palabra, es la oración también. Pero nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro ánimo, todos nuestros pensamientos incluso tienen un fundamento, y es su palabra. Dios nos dejó su palabra para conocerlo. Realmente no sé si tú lo puedas imaginar, pero antes, bueno, en el Antiguo Testamento no había tal cual una palabra escrita, textual, sino era por historia tras historia tras historia. No sé si tú puedes creerlo o no, pero realmente tener la palabra de Dios aquí físicamente en texto, después de todo lo que ha vivido tal cual la palabra de Dios, y te invito a que también puedas investigar un poco de esta historia, pero realmente la palabra de Dios no solamente es un tesoro de Dios a nosotros, sino un tesoro que fue tan importante y es tan importante en el corazón de Dios que ha prevalecido en mucho tiempo, en muchas generaciones. Realmente ponte a pensar esto, que la palabra de Dios es el tesoro que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón, pero también tenemos que compartir. La palabra de Dios no podemos retenerla, no podemos ser esa gente que diga de que, ay, yo recibí la palabra que me dio mi pastor y ya, la recibo, no la comparto. No, al contrario. Te invito a que la puedas compartir con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en cualquier área donde estés. Tú siempre puedes compartir de la palabra de Dios. La palabra de Dios te ha hecho sabio. Dice este salmo que me has hecho más sabio que mis enemigos. La palabra de Dios es la que te da sabiduría. Si en algún momento tú recuerdas o traes a tu mente un momento en el cual dices, sí, en este momento fui sabio, incluso más que mis compañeros, más que aquel compañero de equipo, no olvides que esto vino de la palabra de Dios. No fue por tus propias fuerzas, sino por su palabra. Realmente meditemos, aquí decía que es su meditación la palabra, las enseñanzas.
La palabra meditación en su hebreo, no solo se refiere a traer a la mente, pensar. La palabra meditación en el hebreo, que de hecho solamente se menciona 3 veces en todo el Antiguo Testamento, lo cual es muy curioso, ¿verdad? Hay otra cosa que podríamos estudiar, pero la palabra meditación que se menciona en esta parte de la escritura no solamente habla de traer a un pensamiento, habla también de poder testificar, poder guardar, poder hablar y actuar. La meditación en la palabra de Dios no solo se queda en leer la palabra y hacer mi devocional, ir a la iglesia, escuchar la enseñanza de mi pastor, la predicación, a mi líder. No. La palabra de Dios consiste no solamente en escucharla, guardarla, sino también hablarla, poder actuar conforme a ella. Realmente cuando este salmista escribió tu palabra es mi meditación, realmente si tú lo puedes leer con un gozo, podrás entender cuán importante era la palabra para esta persona. Y también cuán importante debe ser la palabra para ti. Que realmente no desperdiciemos ningún domingo, ningún culto donde se te dé alimento, donde se te dé palabra. Realmente no desperdicies nada. La palabra de Dios dice en ese salmo que su palabra es luz, que su palabra alumbra nuestros pies, alumbra nuestro camino. No sé si tú te ha tocado un momento en el cual está muy oscuro y no se ve nada y has intentado caminar. No es recomendable, obviamente, en lo natural. Cuanto más en lo espiritual. Realmente cuando dice tu palabra es lumbrera, no solamente habla de esta parte del caminar, sino también de la vida. Tú puedes caminar como sin guía. Aquí también dice que la palabra es nuestra guía. Tú puedes caminar sin guía, sin luz y realmente perderte. Pero también a veces creemos que tan solo teniendo la guía de la palabra es suficiente, sin tener realmente la luz de Cristo. Puedes tener la guía, la palabra, pero si no tienes luz, no vas a saber realmente si llegaste al punto. Puedes decir, ay, aquí me marcaba, pero no sé realmente si es esto. Podrás tener luz y no guía. Y podrás decir, ay, confío en Dios, puedo ir a donde yo quiera, por la fe. Pero no llegar a donde Dios quiere. Pero realmente si tenemos nuestra guía, nuestra palabra, la palabra de Dios, la luz verdadera, a Cristo que alumbra nuestra vida, podrás llegar a donde Dios ha dicho. La palabra sí es poderosa, pero nuestro corazón, nuestra decisión de tener esa luz en nuestro corazón a Cristo, va a hacer que tu destino sea cumplido, que tu propósito en la tierra sea hecho, que podamos glorificar al Padre en todo momento. Realmente este salmo dice que es su gozo. No sé si tú te gozas cuando lees la palabra o eres de lo que está leyendo y de la nada empezamos a pestañear, pero no. Que leer la palabra de Dios produzca en ti un gozo genuino. Realmente aquel que recibe la palabra, que la escucha genuinamente, no es aquel que ha tenido en su calendario todos los días de la lectura, su lectura de los 365 días. Aquel que lee la palabra de Dios genuinamente y la guarda, no es aquel que dice, fui a la iglesia, fui y recibí, estuve atento, pasé al llamado, pasé a la administración. No, realmente aquel que recibe y guarda la palabra es aquel que puede tener gozo en cualquier circunstancia. Aquí decía que en tu palabra, en cualquier circunstancia, aún en los problemas, aún en las circunstancias, en la tempestad, en la persecución, realmente aquel que medita y guarda la palabra de Dios, sí, tiene un gozo, pero también tiene un recordatorio y un pensamiento dominante, la palabra de Dios. Realmente no sé si tú has vivido, yo en este tiempo, realmente antes de grabar este devocional, y actualmente todavía tenía un dolor. Y te soy sincero, honesto, vulnerable. Mi primer pensamiento dominante no fue recordar que por su llaga soy sano. No fue recordar honestamente que en su sangre hay poder. Mi primer pensamiento fue, rayos, estoy enfermo, ¿cómo lo voy a hacer en el día? ¿Cómo voy a hacer esta actividad? Tachita para mí, pero que no sea tachita para ti también. En cualquier circunstancia, recuerda la palabra de Dios. Es poderosa. Tan solo recuerda que se ha tratado de callar, se ha tratado de destruir la palabra de Dios. Y tú y yo el día de hoy tenemos el privilegio de contar con una Biblia, de contar, sí, físicamente, incluso también virtual. Pero medita en esto.
La palabra de Dios es tan importante que el mundo se ha querido encargar de apagarla. El mundo se ha querido encargar de cesarla. El mundo se ha querido encargar de que tú puedas recibir a Cristo y tener la luz sin tener su guía. El mundo se ha encargado, el enemigo se ha encargado de que tú quizá puedas recibir a Cristo, tener la luz, pero no tener la guía, o al revés. Tener la guía en tu celular, leerle, prenderle un día que otro, pero no tener a Cristo. Meditemos en eso y te invito a que podamos meditar. La meditación no solo consiste en leer o a esas prácticas que quizá nos vengan a la mente del mundo. Meditar consiste en más de leer, consiste más allá de guardar. La meditación en la palabra de Dios consiste en guardar, en compartir, en atesorar y en encargarse que alguien más pueda escuchar la palabra también. No sé si tú te imagines cuánto peso tiene la palabra de Dios, pero si tan solo su palabra pudo crear el mundo, pudo darle forma al universo, su palabra ha podido tanto que fue por su palabra que tú y yo el día de hoy estamos aquí. Te invito a meditar esto y a poner en manos de Dios tu vida y hacer la siguiente oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Porque, Padre, tu palabra es grande, es poderosa. Y, Padre, nada ni nadie la podrá callar. Nada ni nadie, Padre, podrá ocultar tu palabra. Sino que, Padre, así como escribió tu salmista, yo quiero guardar tu palabra, tus juicios, tu testimonio, aquellas historias que mis padres me contaron, que mis abuelos me hablaron. Yo las quiero recordar porque fueron tu palabra que nos sustentó. Pero también quiero guardar en mi vida tu palabra, porque es mi tesoro, Padre. Es ese tesoro, Padre, que yo quiero compartir. Es ese tesoro que yo quiero darle, sí, a la gente de ahora, pero también a la gente del mañana, a mis siguientes generaciones, Padre. Padre, tu palabra es poderosa. El día de hoy, Padre, tus hijos venimos porque hemos recibido, sí, palabra tuya, enseñanza e instrucción, y no queremos desaprovecharla. Queremos todos los días de nuestra vida meditar en ella. Día y noche meditaremos en esta ley, en este libro. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas asistir esta semana a todos los servicios, cultos, reuniones, enseñanzas, consejerías, todo lo que esté en tu iglesia. Asiste, porque déjame decirte que Dios tiene una palabra para ti. Quizá tú digas, ay, esa palabra no, como que no es para mí. No, créeme. Sí es para ti, porque la palabra de Dios te va a dar guía, a Cristo te va a dar luz, y realmente ese es el tiempo en que nos tenemos que levantar, tomar su palabra y compartirla. Entonces te invito también a que puedas suscribirte al canal, activar la campanita, recibir las notificaciones y sobre todo seguir meditando en este libro, en el libro que Dios nos ha dejado para conocerlo y también para que otros los puedan conocer. Entonces, te envío muchas bendiciones y que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.